Hermanos, quiero compartir con ustedes el título de este mensaje, el tabernáculo santo. Quiero, hermanos, leer lo que podamos leer en cuanto a la palabra del Señor se refiere, y voy a hacerlo en algunas partes, no necesariamente todo de un solo viaje, pero voy a leer solamente los primeros 5 versículos y después leería los otros. Así que le pido que busque conmigo en Hebreos capítulo 9 del 1 al 5. Y cuando usted lo encuentre se pone de pie para poder leer la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para que nos hables. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, el libro de los Hebreos es un libro también complicado. Siempre se ha mencionado que el libro de Apocalipsis es muy complicado, muy difícil, y es muy probable que el libro de Apocalipsis sea el más complicado de todos los libros en la Biblia. Pero también el libro de Hebreos es muy difícil, porque el libro de Hebreos se escribió para una audiencia judía, a una audiencia hebrea. No fue entregada a los hermanos que iban a Jerusalén, los cuales eran de otras naciones y se convertían eventualmente al Evangelio de Cristo. Este fue escrito directamente a un pueblo judaizante que amaba el judaísmo. Y por eso que es complicado, porque ellos lo entendían, pero los gentiles no necesariamente lo entendían muy bien. Por eso que Hebreo les habla como si estuviera hablándole fácilmente un tema que ellos conocían muy bien. Y el tema precisamente, en particular ahora del capítulo 9, lo cual leímos solamente del 1 al 5 y eventualmente leeremos más, tiene que ver con muebles, tiene que ver con enseres, tiene que ver con elementos y tiene que ver con algo que se llamó el tabernáculo, lo cual era parte del santuario de Dios en los tiempos de Moisés. Después eventualmente vino el templo y aún el templo se destruyó, vinieron las sinagogas. Pero en ese tiempo, lo que Hebreo le está hablando a los hebreos precisamente es de que ellos retrocedan un aproximado de 1400 a 1500 años atrás, que para nosotros serían 2000 más 1500 años atrás, un promedio de 3500 años en cuanto a lo que se está hablando ahora, según Hebreos. Pues se está hablando de ese edificio hecho de tela, de cuero de animales y también de artefactos de oro, de piedras preciosas y de madera especial, que Dios le solicitó a Moisés
que levantara. Eso es lo que leímos hoy día. De eso es lo que leímos hoy. De un tabernáculo y de sus elementos y de todo lo que estaba en ese lugar. Hay algo que vemos aquí en este libro de Hebreos, particularmente en estos versículos que hemos leído, es que Dios está interesado en que usted y yo sepamos acerca de los muebles. Escuchemos acerca de la mesa que estaba dentro, de que habían panes sin levadura, de que el sacerdote tenía que entrar cada cierto tiempo, de que había una cortina que separaba un cuarto del otro, de que había un arca y dentro del arca habían elementos, había una vara, había unas piedras escritas, los cuales son los 10 mandamientos, había un jarrón lleno de maná, y todo eso Dios quiere que lo sepamos. Porque no hay nada en la Biblia que esté escrito por las puras. Todo tiene sentido. Y para Dios dice que no pasará ni una coma ni una tilde hasta que todo acontezca. Todo está predeterminado por el Santo Espíritu de Dios, quien inspiró a los hombres a que escribieran en detalle, por algún motivo divino, que Él tiene en mente para nosotros. Pero el propósito principal de Dios, a través de toda la enseñanza bíblica, siempre fue demostrar que Dios ha querido estar con y junto a su pueblo. Dios ha querido estar con y junto a su pueblo, y es explícito en la palabra de Dios. Dios le dice entonces a su pueblo: y harán un santuario para mí. Me van a hacer un santuario. ¿Sabe lo que es un santuario? Una iglesia. Me van a hacer una iglesia para mí. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Yo quiero, hermano, que ustedes tomen en cuenta este versículo que acabamos de leer. Versículo del capítulo 25 de Éxodo, versículo 8, lo cual dice claramente de que el deseo de Dios es de que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Pero Él dice claramente que le hagan un santuario conforme a todo lo que Él muestre. El santuario no va a hacerse según la mente o el criterio del mejor arquitecto. Va a ser según la mente de Dios mismo. Aunque la mente del arquitecto sea buenísima y los planos sean únicos, Dios dice: yo no quiero eso. Lo harán conforme a todo lo que yo te muestre. No importa si es un tabernáculo de trapo o de oro. Lo vas a hacer de acuerdo a lo que yo te muestre, dice Dios. Mi pregunta para ustedes es: ¿pasará esto de moda? ¿Será que Dios cambia de opinión? ¿Será que Dios es mutable y no inmutable según sus atributos? ¿Será que Dios cambia según el criterio de la gente o la moda? No. Todo pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. Se mantendrán. La palabra del Señor también dice: y pondré mi santuario entre ellos, para que, dice, para siempre estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero luego también por allá por Apocalipsis 21:3,
Ya cuando la iglesia fue llevada, ya cuando la iglesia se ve en lo que pudiera ser el milenio y eventualmente después del milenio, las moradas celestiales. Dice Dios: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, para que podamos entender lo que Hebreo está tratando de explicarle a los hebreos, a los judíos de ese tiempo, era de que el tabernáculo era solo un objeto para que el pueblo se acercara a Dios de forma práctica y visible. Dios le pidió a Moisés que levantara un tabernáculo, pero que lo hiciera de acuerdo a las especificaciones de Dios. Nada más ni nada menos. Él no quería nada humano en ese tabernáculo, excepto las características dadas por él mismo. ¿Y qué es lo que pidió Dios? Eso. Un santuario que tuviera un perímetro dado a la medida de Dios, que dentro tuviera los artefactos que Él había designado. Y dentro de ese contorno estaba entonces el tabernáculo. Un cuarto hecho de cuero y también tejido con otros tipos de telas, combinaciones de telas. Y que ese cuarto, que era relativamente pequeño en ese rectangular llamado el santuario, que estuviera dentro de aquel tabernáculo, con las especificaciones dadas por Dios, incluso tanto como las medidas de este, tanto como los materiales que debían usarse, tanto como los artefactos que tendrían que fabricar, dónde iban a colocar esos artefactos, cómo debían usarlos, cómo debían mantener esos artefactos, quién entraba al lugar santo y quién entraba al lugar santísimo, cuándo es que debían entrar y cómo debían entrar y qué llevarían en sus manos al entrar. Y cuidado, porque todavía Dios requería cierta actitud para poder entrar, cierta vestimenta para poder entrar. No tenía que llevar nada más que lo que Dios había pedido, y solamente eso. Pero tenía que llevarlo, porque si no lo llevaba, había peligro. Hermanos, Dios es un Dios súper meticuloso. Un Dios exageradamente meticuloso. Empezamos leyendo nosotros el capítulo 9 y el versículo 1, donde dice, por cierto, lo que ustedes ven ahí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Qué está diciendo Hebreos? Le está diciendo, miren muchachos, incluso el primer tabernáculo, el primer santuario, lo cual es parte del primer pacto, porque hay el segundo pacto. Incluso el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Había una orden para llevar a cabo el culto. Le está diciendo el escritor de Hebreos a su audiencia.
¿Qué les está diciendo? De que Dios requiere culto de adoración. Dios requiere culto de adoración para Él. Pero Dios dice cómo se le debe dar el culto de adoración. Nadie puede venir a llevar a cabo un culto para Dios a no ser de que esté plenamente, estrictamente establecido en la palabra de Dios cómo debe hacerse. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Yo quiero que se haga así y asá. Y el sacerdote que entra no puede entrar al lugar santísimo. Puede entrar todos los días al lugar santo. Pero el que entra al lugar santísimo muere irremisiblemente. Entonces Jehová dice a Moisés: ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué le está diciendo Jehová a Moisés? Pueden entrar los que yo quiero que entren. Pero el pueblo, si intenta acercarse, va a morir. Desde un principio entendemos en la palabra de Dios de que nadie podía entrar a no ser que hubiera sido permitido por Dios. Nadie podía llegar ni siquiera a los límites porque iba a morir. Luego la palabra de Dios dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Ya no le está hablando al pueblo, le está hablando a los sacerdotes. Que los sacerdotes se santifiquen, porque si no se santifican, y Dios sabe si está santificado o no. Si entra un sacerdote que se cree o se dice santo ante Dios y no es santo, Dios va a hacer estrago con él. Yo busqué lo que significaba la palabra estrago. Implica destrozo. Lo va a eliminar. Lo va a matar, en otras palabras. Dios le dice a Moisés: voy a matar a los mismos sacerdotes ungidos para ser sacerdotes. Si entran o se acercan y no son santos, aunque hayan sido ungidos como sacerdotes, porque el aceite caía por fuera. Pero Dios mira el corazón. Dios mira la mente. Y si la mente de aquel sacerdote estaba sin santidad, inmunda, Dios se iba a dar cuenta. Le dice también a Moisés: los sacerdotes y el pueblo. Ahora une a los dos. Antes los había dicho separados, ahora los une. Y esto es repetitivo de parte de Dios. Los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Señor, pero yo quiero ir a ti. No, yo no te quiero. Yo quiero acercarme a ti. No, no puedes. No sea que haga en ellos, vuelvo a utilizar la palabra, estrago, que significa muerte, destrozo. Los voy a eliminar, los voy a pulverizar. Usted dirá: no, pero ahora estamos en la gracia.
Cuidado. Porque muchas veces se equivoca la gente en entender lo que significa la gracia. Gracia tiene que ver con misericordia, sí, pero no con abuso. Porque la palabra del Señor dice que muchos, dice que van a ser condenados ellos mismos por haber abusado, cuando habla de la Santa Cena del Señor, y por haber tomado o haberse mofado de la sangre y muerte de Cristo Jesús. O sea, lo que Él hizo, pues ya lo hizo, ya estoy salvo. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Con temor y con temblor, dice la palabra del Señor. Cuida tu salvación. Por supuesto, volvemos a repetir, la salvación tú no te la ganas, te la da Dios. Y cuando Dios te la da, sencillamente ya no tienes para qué preocuparte tú porque ya es tuya. Pero cuidado, Dios conoce tu actitud. La palabra del Señor le vuelve a repetir a Moisés: no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, sea animal o sea hombre, no vivirá. Se lo dijo al pueblo, se lo dijo a los sacerdotes. Combinó después el pueblo con los sacerdotes y ahora hasta los animales van a morir si no son santos. No vivirán. Entonces, hermano, cuando hablamos de todo esto, estamos con la incógnita, pero ¿esto es del tiempo pasado o el tiempo presente? Al seguir leyendo el libro de los Hebreos, nos encontramos con la primera sala del tabernáculo, lo cual se llamaba el lugar santo. Ahí es donde tenía que entrar el sacerdote todos los días. Todos los santos días entraba. Dentro de aquel lugar se encontraba el candelabro, había una mesa, estaban los panes, había vino y más al fondo estaba también el incensario, lo cual algunos han tratado de hacer, dibujar para demostración o para enseñanza. El sacerdote entraba todos los días, 364 días al año. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 9:6, y así dispuestas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todos los utensilios, ahí estaban dispuestos. La mesa, el candelabro, que tenía que ser prendido y tenía que mirar que hubiera aceite. No podía pasar un día que no hubiera luz. Los panes se cambiaban todos los sábados. Se ponía vino nuevo. Y ahí estaba la cortina donde el sacerdote no podía cruzar al otro lado. No podía. Le era prohibido cruzar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año. Un día en el año. Lo cual es el día que le llaman el día del perdón. Entraba el sacerdote primero para expiar sus propios pecados y después entraba ese mismo día para expiar los pecados del pueblo. Y se nos explica, según Hebreos 9:6, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, no la segunda. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí tenía que entrar cada sacerdote todos los días. Tenía que entrar
para ver que haya aceite en el candelabro. El candelabro implicaba luz. No podía faltar la luz. Imagínense que Cristo se apague cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Estaba por el otro lado de la mesa con los panes y había vino. ¿Por qué? Años atrás, una representación de que Cristo iba a morir y iba a decir, este es el pan que es mi cuerpo y este es el vino que es mi sangre. Todo estaba representado ahí. Era símbolo de una realidad que todavía no ocurría y que ocurriría tiempos y años después. Todo lo estaban viendo ellos en sus propias narices. Estaban viendo que cada uno de esos elementos, pero no entendían que todos esos elementos implicaban a una sola persona, Cristo Jesús. Iba a ser la luz que les alumbraba aquel tabernáculo, el primer lugar, el lugar santo y también el lugar santísimo. Tenía que hacerse de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. No podían entrar con ideas nuevas, con propósitos. Yo voy a poner el pan de la proposición a este otro lado porque se ve más bonito. Voy a cambiar la mesa donde está el vino en la otra esquina. Todo estaba hecho de acuerdo a lo que Dios había establecido. Se tenía que también leer, cantar, de acuerdo a como Dios lo había establecido. No se podía llevar a cabo cualquier evento hasta que hubo uno o dos que dijeron, pues no sé si esto será tan real como Dios lo ha establecido. Y ahí viene el famoso Nadab y Abiú. La palabra de Dios dice que fueron hijos de Aarón, Levítico capítulo 10 del 1 al 2. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron aquellos hombres, Nadab y Abiú? Hicieron lo que Dios les había dicho que hiciera. Tenían que tomar el incensario, tenían que tomar el fuego, tenían que llevarlo dentro, tal y como normalmente lo hacían todos los días, excepto que el fuego tenía que venir de cierto tipo de madera, tenía que ser cierta cantidad, lo que Dios había dispuesto, no lo que ellos creían que a Dios le iba a gustar. Yo lo voy a hacer, yo voy a predicar de esta forma, yo voy a cantar de esta forma porque a lo mejor le gusta a la audiencia. Pero Dios había establecido cómo se predicaba, cómo se enseñaba, cómo se cantaba y cómo se debía proceder en el santuario de Dios, no de uno. Y cuando se ven este tipo de actitudes locas en las congregaciones, donde la gente corre locamente porque según ellos el Espíritu de Dios lo está electrocutando, ¿qué dirá Dios en ese momento? ¿Y por qué no cae fuego y los devora? Como Nadab y Abiú. Porque la palabra del Señor lo dice claramente, de que la ira de Dios está siendo guardada, retrocedida, y está esperando a que las 7 copas se derramen y toda la ira de Dios caiga sobre un mundo
indolente e insolente ante Dios. Ese segundo lugar se llamaba el lugar santísimo. Le han llamado también el lugar santo de los santos, o le llaman el Kodesh HaKodashim en el hebreo. Ahí se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto estaba en ese pequeño espacio llamado el lugar santísimo, donde los sacerdotes no podían entrar. Solamente podía entrar uno, una vez en el año, como mencioné, en el día del perdón. No podía entrar con las manos vacías. Tenía que entrar con sangre en sus manos. Tenía que llevar la sangre del cordero para que sea esparcida precisamente encima del propiciatorio, se llamaba. Era una placa de oro. Y dentro de aquel cofre llamado el Arca del Pacto estaba el maná, lo cual había sido el alimento durante 40 años. Los judíos lo ponían ahí, lo veían, pero entendían lo que significaba cuando Cristo dijo: yo soy el maná que ha venido del cielo. Lo lograron asimilar cuando Cristo mencionó esas palabras. Estaba la vara de Aarón, lo cual Aarón era un sacerdote, pero la vara había reverdecido, había florecido y había echado almendras. Y se suponía que era una vara seca, muerta, pero había producido. Y Cristo entonces es el sacerdote, el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, el que no solamente entraba al lugar santo, sino que pudo entrar no solamente una vez en el año, sino que una vez y para siempre al lugar santísimo, no llevando la sangre de un animal, sino que llevando su propia sangre y mostrándosela al Padre para el perdón nuestro. No necesitamos otro sacerdote. Y por eso el lugar santo ya no se necesita incluso. Tanto es así que Dios se preocupó en destruir el templo salomónico en Jerusalén por un llamado, el general Tito, entendiendo de que Dios no habita en templo hecho de ladrillo, ni siquiera de oro, ni siquiera de trapos o cueros como era el tabernáculo. No es un templo hecho de manos. Por eso que Dios les decía: no te acerques, porque no estaba tratando de decirle que ese lugar era privado y no podían entrar ahí. Ese no es el contexto de la enseñanza. El contexto de la enseñanza es que no podían entrar de una forma poco santa, inmunda, a la presencia de Dios, sea en el lugar del tabernáculo, o sea en cualquier otro lugar, o sea en este sitio en el día de hoy. No era asunto de entrar en un sitio geográfico y decir: aquí está Dios, no podemos pisar. Era el concepto de que el que se acerca a Dios en cualquier lugar, debajo del agua, en la luna, en la tierra, en Marte, o en cualquier sitio, en cualquier etapa de la existencia humana, no puede ir inmundo ante Dios. Y Dios sigue teniendo y estableciendo su criterio en cuanto a esto.
Por eso tampoco se podían acercar al arca. Si en el lugar santo no se podían hacer cosas inmundas, ¿cuánto más en el lugar santísimo? Donde el concepto era que ahí estaba Dios. Y Dios quería hacerles entender eso a ellos. Y ellos se llevaban el arca donde quiera que iban. A la guerra llevaban el arca. Porque cuando llevaban el arca los judíos decían, estamos llevando a Dios. Por eso cuando los filisteos se robaron el arca, ellos se desesperaron. Mandaron hombres a buscar el arca, a matar a quien sea. No podían haberles robado a Dios. El concepto de ellos era de que Dios estaba en el arca. Pero eso era lo que Dios quería que entendieran. No porque Dios estuviera metido dentro de un arca, no. Porque Dios quería que entendieran el concepto de que la presencia de Dios estaba con ellos. Con arca o sin arca, pero somos personas que visualizamos las cosas. Por eso que Dios lo hacía de forma práctica y visible para ellos. Estaba el maná que Cristo Jesús dijo, yo soy el maná, yo soy el pan que ha caído del cielo. No el pan que se podría, que comieron vuestros padres, le dijo. Cristo era el real sacerdocio, el sumo sacerdote que entró una vez por todas, lo dice Hebreos. Y las tablas de la ley eran los 10 mandamientos. Y él dijo que el que no escucha sus palabras es condenado. Y las palabras ya no serán escritas en piedra, sino en tu corazón. Aquellos hombres, cuando llevaban el arca, dice Josué, les dice, cuando veáis el arca del pacto, y los levitas, sacerdotes que la lleven, entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. No se podían acercar al arca porque ellos tomaban el arca, la sacaban del lugar santísimo y la llevaban con ellos cuando iban a la guerra. Pero los que iban, que no estuvieran cerca del arca, que estuvieran 2000 codos, más de media milla de distancia. Porque si se acercaban, iban a morir. No iban a morir porque iban a tocar o iban a estar cerca del oro. Iban a morir porque iban a estar osadamente acercándose a la presencia de Dios de forma inmunda, antes de ser limpios de corazón y limpios de mente. ¿Puedo yo venir a este lugar a predicar la palabra de Dios con un corazón sucio, con un corazón negro y con una mente reprobada ante Dios y llena de maldad? No puedo. Ni pueden los que cantan aquí venir livianamente a cantar. Vestidos livianamente tampoco, ni tocando canciones mundanas tampoco. Hay una presencia que no necesariamente es el arca, es la presencia de Dios que está en todo lugar. Cuando llegamos a pensar livianamente como Abiú y el otro, vamos a sufrir las consecuencias. Pero claro, cuando uno predica así, dicen es cuadrado. Pero después lo vamos a ver. El último ríe mejor. Sepárense media milla de distancia. No estén cerca de aquella presencia porque van a morir. ¿Y qué pasó? Usa extendió su mano al arca. ¿Quién era Usa? Uno de los sacerdotes. Pero ¿qué sucede? Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Quiso ayudar que no se cayera el arca,
porque los bueyes iban moviéndola con mucha fuerza. Porque los bueyes tropezaban, dice ahí. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, aquel lugar santo de los santos, el lugar santísimo, el Kodesh HaKodesh o HaKodashim, porque es en plural, como se menciona, santo de los santos. Dice la palabra de Dios, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entraba el sacerdote, llevaba la sangre del cordero, se comía los panes, tomaba del vino, prendía la menorá o el candelabro, llevaba a cabo todo lo que Dios le había dicho. Pero según Hebreos, no podía hacer perfecta la conciencia. Incluso Hebreos termina diciendo, todo eso es símbolo. Se comía, se tomaba, se prendían. Todo eso es símbolo de lo que iba a venir, pero no limpiaba la conciencia. El pecado seguía innato en la mente. El género o la semilla, el germen que crea pecado, se seguía manifestando una y otra vez. Pero Cristo Jesús dijo que iban a venir días mejores, porque al morir Él en la cruz del Calvario se llevó a cabo la profecía de Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este nuevo pacto que iba a venir, Jeremías lo profetizó. Y cuando Cristo aquel día jueves levantó aquella copa y mostró aquel pan en lo que se le llama la Santa Cena, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pacto de Jeremías, el pacto de Moisés, el pacto de Aarón, era el primer pacto. Este nuevo pacto es un nuevo pacto, mucho mejor. Y cuando Cristo Jesús moría en la cruz, escribe Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo, sí, aquel velo que era de 7 cueros y que dicen los expertos que medía el espesor de una mano, el gruesor de una mano, tenía ese velo. Y aquí dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Por qué se rasgó? Porque ya estaba disponible la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Estaba dispuesto para todo aquel que cree, porque una vez, y solamente una vez, y jamás habrán dos veces, entró el sumo y divino sacerdote. Ya no se necesitaba el velo que diferencia
del lugar santo al lugar santísimo. Al haber entrado Cristo, nos dio acceso. Pero ¿saben por qué nos dio acceso? Porque esto va más allá todavía. Porque nosotros estábamos en Cristo cuando Él moría. Porque nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y cruzamos nosotros ese velo porque estábamos en Cristo. No lo cruzamos ese velo porque somos nosotros perfectos o buenos, sino que porque Cristo cumplió con los requisitos de la ira de Dios. ¿Y cuáles eran los requisitos de la ira de Dios? Que el Cordero tenía que ser santo y perfecto, sin mancha e impecable. Cristo Jesús lo cumplió. Y Hebreos dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero ahora, dice la palabra del Señor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos ahora. Acerquémonos ahora. Antes a Moisés le decían que no se acerquen a la orilla del monte, que no se acerquen ni siquiera al lugar santo y menos al lugar santísimo, que no se acerquen al arca del pacto. Pero ahora se pueden acercar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Siempre hago la misma pregunta. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo Jesús, y mientras los muchachos cantan, usted quiere pasar al frente para orar, pues yo oro por usted. El que hace la obra es el Espíritu de Dios, no yo. Yo soy un portavoz de la palabra de Dios. Y también recibo de la gracia y misericordia de Él. Pero si hubiera alguien aquí que quiere aceptar a Cristo y nunca lo ha hecho, ahora es la oportunidad.